Dalila estaba de pie junto a la pizarra y escribía con tiza los números que se sumaban en las operaciones de la tabla de multiplicar por 7. El tercer curso siempre le resultaba más difícil que los demás, porque los niños de esa edad ya no son tan obedientes como los de primer curso, pero aún no son lo suficientemente conscientes como para comprender para qué les sirve la matemática. 24 pares de ojos miraban la pizarra con distintos grados de interés. Algunos copiaban diligentemente los ejemplos en sus cuadernos, otros se movían en sus sillas, y Jorge Almeida, en el último pupitre, se hurgaba descaradamente la nariz. «Jorge, las manos sobre el pupitre», dijo Dalila sin volverse. El niño se sobresaltó y se limpió rápidamente el dedo en los pantalones. Dalila parecía tener ojos en la nuca. Todo el mundo en la escuela lo sabía. 34 años, 12 años de experiencia docente, y había aprendido a sentir la clase con cada fibra de su ser. Sabía cuándo Marcia le pasaba una nota a su amiga, cuándo Eduardo copiaba del compañero de al lado, cuando toda la clase estaba a punto de explotar por la energía acumulada y había que anunciar un descanso para hacer ejercicio. Entonces, 7 por 8 son 56, continuó Dalila, subrayando el ejemplo en la pizarra. ¿Quién puede explicar cómo se recuerda esto? Levantó la mano Leticia, una niña de cara redonda con dos coletas. 7 por 8 es como 8 por 7, dijo Leticia. Solo que al revés. Muy bien, bien hecho. Al cambiar los multiplicadores, el producto no cambia, ¿recuerdas? Dalila miró el reloj de pared que había sobre la puerta. Quedaban 15 minutos para que terminara la clase. Les dio a los niños varios ejemplos para que los resolvieran por su cuenta y pasó entre las filas, echando un vistazo a sus cuadernos. Rafael se equivocó en el tercer ejemplo y ella le señaló el error en silencio. Camila lo resolvió todo correctamente y Dalila le hizo un gesto de aprobación con la cabeza. Cuando sonó el timbre, los niños se levantaron de un salto de sus asientos y se precipitaron hacia la puerta. Dalila les recordó que tenían deberes, pero dudaba que alguien la hubiera oído. Recogió los libros de texto, limpió la pizarra con un trapo húmedo y miró por la ventana al patio del colegio, donde ya se agolpaban los niños esperando a sus padres. La jornada laboral había terminado, pero el cansancio solo se apoderó de ella ahora, cuando podía relajarse. En la sala de profesores, Dalila se cambió los zapatos de la escuela por unas cómodas sandalias, sacó su desgastada bolsa del armario y se despidió de sus compañeros. En la calle hacía mucho calor, un día típico de esta época del año en su ciudad, cuando la humedad era insoportable y solo se deseaba una cosa: llegar a casa y darse una ducha. Pero primero tenía que pasar por la tienda. El supermercado estaba de camino y Dalila se detuvo allí, como de costumbre. Cogió una cesta y pasó por delante de las estanterías de conservas hasta llegar a los frigoríficos con carne. El pollo era más barato que la ternera, y Dalila cogió un paquete de muslos. Luego añadió un paquete de arroz, tomates, cebollas y pimientos dulces. Había una pequeña cola en la caja, y mientras Dalila esperaba su turno, pensaba en lo que iba a preparar. El pollo se puede hornear con verduras. Eso le gusta a Valdemar, o le gustaba antes. Últimamente rara vez estaba satisfecho con la cena. En casa, Dalila abrió primero todas las ventanas, aunque eso no servía de mucho. Se quitó la blusa de trabajo y se puso una camiseta y unos pantalones cortos. Lavó el pollo y lo untó con sal, pimienta y pimentón. Cortó las verduras en trozos grandes, lo puso todo en una fuente para horno y lo roció con aceite vegetal. Metió la fuente en el horno. Lavó el arroz y lo puso a cocer. Mientras preparaba la cena, Dalila ordenó la casa. La casa era pequeña, de una sola planta, con 2 dormitorios, salón y cocina. Sus padres la compraron para ella y Osvaldo hacía 20 años, cuando su padre trabajaba en el ferrocarril y ganaba bien. Luego sus padres murieron uno tras otro. Osvaldo se mudó después de casarse con su primera esposa y la casa quedó para Dalila. Se casó con Valdemar hace 6 años y él se mudó con ella. A veces, Dalila pensaba que la casa era la razón principal por la que él se había casado con ella. Valdemar no tenía vivienda propia. Del horno emanaba el aroma del pollo asado. Dalila sacó el molde y comprobó la carne con un tenedor. Estaba listo. Puso la mesa y sirvió la comida en los platos. Valdemar debía volver de la fábrica en cualquier momento. Su turno terminaba a las 6 de la tarde y tardaba 20 minutos en autobús desde la fábrica hasta casa.
A las 7 en punto se oyó el portón. Dalila oyó pasos pesados en el patio. Valdemar entró en la casa y dejó caer la mochila en el suelo del vestíbulo. Tenía la cara roja y sudorosa, y el uniforme de trabajo impregnado del olor a aceite de máquina y sudor. Se dirigió a la cocina sin siquiera saludar y se dejó caer en una silla. «La cena está lista», dijo Dalila. «Lávate las manos». Valdemar la miró con dureza, pero se levantó y fue al baño. Regresó un minuto después y se sentó a la mesa. Cogió el tenedor, cortó un trozo de pollo y se lo llevó a la boca. Masticó lentamente, con el ceño fruncido. Dalila se sentó frente a él y se sirvió arroz y verduras. «¿Cómo te ha ido el día?», preguntó ella. «Normal», respondió Valdemar entre dientes. Volvió a cortar un trozo de pollo y lo probó. Frunció el ceño. «¿Lo has vuelto a secar?», dijo. «¿Cuántas veces hay que decirte que hay que sacar el pollo antes?». «Lo he hecho como siempre», respondió Dalila en voz baja. «Como siempre», repitió él burlonamente. «Como siempre significa mal. ¿Sabes cocinar o no?». Dalila guardó silencio. Sabía que era inútil discutir. Era mejor esperar a que comiera y se calmara. Pero Valdemar no se calmaba. Tiró el tenedor al plato. «¡No se puede comer!». Se levantó de la mesa y la silla se apartó con un estruendo. «Todos los días lo mismo. O está demasiado salado, o no lo suficiente, o seco, o crudo». «Valdemar, no», le pidió Dalila. «Siéntate y termina de comer». «No, no debo». Se acercó a ella inclinándose sobre ella. «Me paso todo el día trabajando en esta maldita fábrica, y cuando llego a casa, ¿qué me encuentro? Esta basura en el plato». Dalila bajó la mirada. Sentía cómo todo se le encogía por dentro. Esto se repetía cada vez con más frecuencia. Antes Valdemar al menos intentaba controlarse, pero en los últimos meses estallaba por cualquier motivo. «Mañana haré otra cosa», dijo ella. «Di lo que quieras». «¿Lo que quiero?». Valdemar sonrió burlonamente. «Quiero una esposa normal que sepa cocinar. Que no sea solo una maestra de escuela sin sentido». Se dio la vuelta y salió de la cocina al patio. Dalila oyó cómo pateaba algo con furia. Se levantó y se acercó a la ventana. Valdemar estaba en medio del patio y seguía gritando. Ahora sin mirarla, sino simplemente descargando su ira en el espacio. «Inútil. Una ama de casa completamente inútil. Solo sabes ocuparte de tus niños en la escuela». Aurelio salió de la casa de al lado. Era un anciano de cabello canoso y rostro tranquilo que había trabajado como electricista hasta jubilarse. Ahora vestido con unos pantalones cortos viejos y una camiseta, se dirigió lentamente hacia la valla que separaba sus parcelas. «Valdemar», lo llamó. «Basta. Es tarde. La gente está descansando». Valdemar se volvió hacia él. «¿Y a ti qué te importa? Estoy hablando con mi mujer». «No estás hablando, estás gritando», dijo Aurelio con calma. «Todo el barrio te oye. Cállate. Vete a la...». Valdemar dio un paso hacia la valla. «No te metas en lo que no te incumbe, viejo. No se puede gritar así a la mujer», continuó Aurelio. «¿Cómo te atreves?». Dalila salió corriendo de casa. Vio que Valdemar ya había saltado la valla baja y se dirigía hacia Aurelio. El vecino no retrocedió. Se quedó donde estaba. «Valdemar, no lo hagas», gritó Dalila. Pero ya era tarde. Valdemar levantó el puño y golpeó a Aurelio en la cara. El golpe fue seco y fuerte. El vecino se tambaleó y cayó al suelo. Le sangraba la nariz. Dalila corrió hacia él y se arrodilló a su lado. La vecina Josefina salió corriendo de su casa con una toalla en las manos. Dalila ayudó a Aurelio a sentarse y le presionó la toalla contra la cara. «Lo siento», susurró. «Perdónele, por favor. No quería hacerlo». «Claro que sí», dijo Aurelio con voz ronca. «Tu marido está loco, Dalila». Valdemar se quedó allí de pie, respirando con dificultad. Luego se dio la vuelta y regresó a la casa. Josefa ayudó a su marido a levantarse y juntos se dirigieron al patio. Dalila se quedó sola. Le temblaban las manos. Volvió a la casa. Valdemar ya estaba acostado en la cama del dormitorio, de espaldas a la pared. Dalila se quedó en la puerta. «Tenemos que hablar», dijo ella. «No quiero», respondió él sin volverse. «Golpeaste a un hombre». Él se lo buscó. «Valdemar, ¿qué te pasa?» «No me pasa nada. Estoy cansado. Quiero dormir. Todos los días llegas a casa enfadado. Me gritas. Tú me estás hartando con tus charlas». Valdemar se dio la vuelta bruscamente. «Cállate ya»,
Déjame dormir. Dalila se estremeció. Miró a su marido, a su rostro, desfigurado por la irritación. Salió lentamente del dormitorio, cerrando la puerta tras de sí. Se sentó en el sofá del salón y se abrazó a sí misma. El silencio era agobiante. No se oía ningún ruido procedente del dormitorio. Dalila se despertó temprano, aunque el despertador aún no había sonado. Valdemar dormía en su lado de la cama, de espaldas a ella, como la noche anterior. Se levantó en silencio. Fue al baño y se lavó la cara con agua fría. Su rostro en el espejo parecía cansado, con ojeras oscuras. Había pasado la noche casi sin dormir, dándole vueltas a la noche anterior. El día en la escuela se hizo interminable. Los niños parecían especialmente ruidosos. Sus voces resonaban en su cabeza como mosquitos molestos. Durante el recreo, la subdirectora le preguntó si todo iba bien, y Dalila asintió con la cabeza, esbozando una sonrisa. No, nada iba bien, pero ¿quién se iba a meter en sus problemas? Cada uno tenía sus propias preocupaciones. Después de clase, Dalila le envió un mensaje a Isabel. Su amiga respondió casi de inmediato. Estaría libre en media hora, podían verse en la cafetería cerca de la clínica. Dalila se subió al autobús y cruzó toda la ciudad. Miró por la ventana las calles familiares, las tiendas, la gente que se apresuraba a hacer sus cosas. La vida seguía como de costumbre, solo que dentro de ella todo se estaba transformando. La cafetería era pequeña, con 6 mesas y un viejo aire acondicionado que zumbaba, pero casi no enfriaba. Isabel ya estaba sentada junto a la ventana, con una taza de café delante. La amiga le hizo un gesto con la mano y Dalila se dirigió hacia ella. Isabel era un año mayor, 35, pero parecía más joven gracias a su corte de pelo corto y su expresión enérgica. Llevaba 14 años trabajando como enfermera en una clínica. Había visto de todo y no le gustaban las formalidades. «Tienes muy mal aspecto», dijo Isabel en lugar de saludarla. «Siéntate, pide algo». Dalila se sentó en una silla, llamó a la camarera y pidió un té. Isabel la miró atentamente, esperando. «Ayer Valdemar golpeó a un vecino», comenzó Dalila en voz baja. «¿Qué?» «Discutimos por la cena». Él empezó a gritar en el patio. Aurelio salió y le pidió que se calmara. Valdemar saltó la valla y le dio un puñetazo en la cara. Isabel dejó lentamente la taza sobre la mesa. «¿Y qué hiciste?» «¿Qué podía hacer?» Ayudé a Aurelio a levantarse y le pedí perdón. Luego intenté hablar con Valdemar, pero él no quiso. Dijo que lo había molestado. «Dalila», Isabel se inclinó hacia adelante. «Esto ya no es solo un escándalo. Ha utilizado la fuerza física contra otra persona. Lo sé. ¿Qué sabes? ¿Te das cuenta de que también podría pegarte a ti?» Dalila apartó la mirada. Había estado pensando en ello toda la noche. Valdemar nunca la había golpeado, pero antes tampoco golpeaba a los vecinos. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué se había vuelto así? «No me pega», dijo ella. «Solo grita». «Mientras no te pegue», corrigió Isabel. «Escucha, tienes que hacer algo. Quizás vivir separada por un tiempo. Tienes un hermano. Osvaldo vive en un apartamento de una habitación con su nueva esposa. No hay sitio allí. Entonces alquila algo. O ponle un ultimátum a Valdemar». «¿Qué ultimátum?», preguntó Dalila con cansancio. «¿Qué le voy a decir? ¿Que deje de gritarme o me iré? ¿Y a dónde iré? Esta es mi casa, la casa de mis padres». La camarera trajo el té y Dalila rodeó la taza caliente con ambas manos. El calor la tranquilizó un poco. «¿Crees que es algo temporal?», preguntó Isabel. «¿Que solo está pasando por un momento difícil?» «No lo sé. Quizás. ¿Y si tiene a alguien?» Dalila se estremeció. Lo había pensado, pero temía decirlo en voz alta. «Ahora se queda hasta tarde después del trabajo», dijo lentamente. «Antes llegaba a las 7:30. Ahora puede llegar a las 8 o incluso a las 9. Dice que lo retienen en la fábrica, pero... Pero tú no te lo crees. No sé si creerlo o no. No tengo pruebas. Es solo una sensación». Isabel negó con la cabeza. «Dalila, eres demasiado blanda. Siempre lo has sido. Tienes que hablar con él directamente. Preguntarle qué está pasando». «Lo he intentado. No quiere hablar». «Entonces insiste. Es tu vida, tu casa. Tienes derecho a saber qué está pasando». Dalila asintió, pero en su interior sabía que no podría insistir. Nunca había sabido presionar a la gente, exigir respuestas.
Quizás Isabel tenía razón. Quizás ella era demasiado blanda. Pero a los 34 años ya era tarde para cambiar. Se quedaron en la cafetería unos 40 minutos más, hablando del trabajo, de conocidos comunes, del tiempo. Isabel le contó que habían cambiado al director de la clínica y que el nuevo exigía rehacer todos los turnos. Dalila escuchaba distraídamente, asintiendo en los momentos oportunos, pero con la mente en otra parte. Cuando se despidieron en la calle, Isabel la abrazó con fuerza. «Llámame si necesitas algo», le dijo. «A cualquier hora. ¿Trato hecho?» «Trato hecho», respondió Dalila. En casa preparó una cena sencilla, pasta con salsa de tomate. Valdemar llegó tarde, casi a las 9. Se sentó a la mesa en silencio, comió, se levantó igualmente en silencio y se fue al dormitorio. Dalila recogió los platos y limpió la mesa. Luego cogió el teléfono y marcó el número de su tía Ermelinda. La tía vivía en Itapetininga, una pequeña ciudad a 150 kilómetros de allí. Era la hermana mayor de la madre de Dalila. Había enviudado hacía 10 años y desde entonces vivía sola en una pequeña casa a las afueras. Antes trabajaba como modista, cosía por encargo, pero en los últimos años estaba jubilada y su salud ya no era la misma. Los tonos se prolongaron y Dalila ya estaba a punto de colgar cuando oyó una voz débil. «¿Hola? ¿Tía Ermelinda? Soy Dalila». «Dalila, querida, qué bien que hayas llamado». Su voz sonaba cansada, apagada. Normalmente, la tía hablaba con alegría, a pesar de su edad, pero ahora le costaba pronunciar cada palabra. «Tía, ¿qué te pasa? ¿Estás enferma?» «Sí, querida, no muy bien. Me ha subido la tensión y me da vueltas la cabeza. Llevo 3 días sin salir de casa. Mi vecina Clara viene a traerme la compra». «¿Has ido al médico?» «Fui anteayer. Me dijeron que tomara pastillas y descansara. Así que estoy descansando». Dalila escuchó atentamente la voz de su tía. Tenía 68 años. Vivía sola. No tenía a nadie que le trajera siquiera una taza de té. Ermelinda tenía hijos, pero su hijo se había mudado hacía tiempo a São Paulo y solo aparecía una vez al año, en Navidad. Su hija vivía más cerca, pero trabajaba de sol a sol. Tenía 2 hijos pequeños y suficientes problemas propios. «¿Quieres que vaya a verte?», preguntó Dalila. «Para cuidarte y ayudarte con las tareas domésticas». «No, querida. Tienes trabajo, marido. No hace falta. Puedo coger vacaciones. De verdad, tía. Justo lo que necesito. Descansar un poco». «¿Descansar?». Se notaba la inquietud en la voz de Ermelinda. «¿Te ha pasado algo?». «No, no, todo va bien. Solo estoy cansada. Quiero cambiar de aires». La tía se quedó callada un momento y luego dijo en voz baja. «Siempre mientes mal, Dalila. Pero si quieres venir me encantará. De verdad me encantará». Hablaron unos minutos más, y cuando Dalila colgó, sintió una extraña sensación de alivio. El plan comenzó a tomar forma en su cabeza por sí solo. Irse un par de semanas, darle tiempo a Valdemar para pensar, darse tiempo para pensar. Quizás la distancia ayudaría a comprender lo que estaba pasando con su matrimonio. Al día siguiente, después de clase, Dalila fue a ver a su hermano. Osvaldo alquilaba un pequeño local para un gimnasio de boxeo en la planta baja de un edificio antiguo. Antes había una tienda de comestibles, pero el propietario quebró y Osvaldo consiguió el alquiler por una cantidad ridícula. El gimnasio era sencillo. Un ring en el centro, varios sacos de boxeo a lo largo de las paredes, espejos, bancos. Olía a sudor, goma y linóleo. Cuando Dalila entró, 2 adolescentes golpeaban las peras de boxeo, mientras Osvaldo estaba de pie junto a ellos y les enseñaba la técnica correcta para golpear. Al ver a su hermana, le hizo un gesto con la cabeza, dio un par de indicaciones más a los chicos y se dirigió al cuarto de servicio que había en una esquina del gimnasio. Dalila lo siguió. El cuarto de servicio era minúsculo, de unos 8 metros, no más. Una mesa, 2 sillas, un armario metálico con material deportivo, un calendario del año pasado en la pared y un póster de Mohammed Ali. Osvaldo se sentó a la mesa, sobre la que había un grueso libro de visitas, e invitó a Dalila a sentarse frente a él con un gesto. «¿Qué pasa?», preguntó de inmediato. Su hermano siempre notaba cuando ella tenía problemas. Osvaldo era 7 años mayor, tenía 41, pero parecía más joven. Tenía una figura atlética,
cabello corto y oscuro con canas en las sienes y una postura erguida. Había sido boxeador profesional desde los 18 hasta los 32 años, compitiendo en el peso semipesado, con 34 combates y 22 victorias. Luego sufrió una grave herida sobre el ojo. Los médicos le dijeron que ya era suficiente y terminó su carrera. Su primer matrimonio se rompió un año después. Su esposa no pudo soportar su depresión. Luego vinieron años vacíos, trabajos ocasionales, hasta que abrió este gimnasio hace 3 años. Hace 6 meses se casó por segunda vez, con Nivea, cajera de un supermercado. Dalila la había visto solo 2 veces. Una mujer tranquila de unos 35 años que hablaba poco y sonreía aún menos. La tía Hermelinda está enferma, dijo Dalila. La llamé ayer. Tiene la presión alta y se siente mal. Osvaldo frunció el ceño. ¿En serio? Dice que ha ido al médico y que está tomando pastillas. Pero le cuesta estar sola. Creo que iré a verla. Me quedaré unas 2 semanas para ayudarla. Haces bien, asintió su hermano. La anciana necesita apoyo. Tiene hijos, pero ellos están lejos o ocupados. Como siempre. Osvaldo sonrió sin alegría. ¿Vas a pedir vacaciones? Sí. Mañana iré a ver al subdirector. Creo que no me las negarán. Hace mucho que no tengo vacaciones. ¿Y cómo se lo tomará Valdemar? Dalila se quedó callada. Una pregunta interesante. ¿Cómo se lo tomará Valdemar? ¿Se alegrará de que se vaya? ¿O se enfadará porque lo deja solo? No lo sé, admitió con sinceridad. Se lo diré hoy. Osvaldo la miró atentamente. Siempre había sabido leerla como un libro abierto, desde que eran niños. ¿Te vas por él? Preguntó en voz baja. No, por mi tía. Dalila. Bueno, suspiró ella. En parte por él. Necesitamos un respiro. Discutimos constantemente. Él siempre está descontento. Creo que un par de semanas separados nos vendrán bien. Osvaldo se recostó en el respaldo de la silla. Si te hace daño, dímelo. Hablaré con él. No hace falta. Es solo que está pasando por un momento difícil, supongo. Una etapa difícil, repitió su hermano. Dalila, siempre encuentras excusas para los demás, incluso cuando no se lo merecen. Es mi marido. ¿Y qué? Eso no le da derecho a tratarte mal. Dalila no discutió. Sabía que Osvaldo tenía razón, pero reconocerlo en voz alta le dolía. Significaría admitir que su matrimonio se estaba desmoronando, que 6 años de vida en común podían acabar en nada. Hablaron un poco más, luego Dalila se despidió y se marchó. A la mañana siguiente, antes de las clases, fue al colegio y habló con el director. Le concedieron las vacaciones sin problemas, tal y como ella pensaba. Solo le pidieron que buscara un sustituto para 2 semanas. Y Dalila lo acordó con un compañero de una clase paralela. Por la noche, estaba preparando la cena cuando llegó Valdemar. Parecía cansado, pero no enfadado. Se sentó a la mesa y esperó a que ella sirviera la comida. Hoy había pescado frito con patatas. Valdemar lo probó y no dijo nada. Comía en silencio y Dalila decidió que era el momento adecuado. Tengo que decirte algo, comenzó ella. Él levantó la vista del plato. ¿Qué? Mi tía está enferma. Vive sola en Itapetininga y se encuentra mal. Quiero ir a verla, ayudarla con las tareas domésticas y cuidarla. Valdemar masticaba mientras la miraba. Dalila esperaba una reacción de enfado, pero su rostro permaneció tranquilo. ¿Por cuánto tiempo? Preguntó finalmente. Por 2 semanas. He pedido vacaciones en la escuela. 2 semanas, repitió él. Luego asintió. Por supuesto, ve. Tu tía necesita ayuda. Dalila no esperaba esa reacción. Se preparó para las objeciones, para las preguntas sobre quién le prepararía la cena, quién lavaría y limpiaría. Pero Valdemar siguió comiendo, como si ella hubiera dicho algo completamente normal. «¿De verdad no te importa?», repitió ella. «¿Por qué debería importarme?». Él se encogió de hombros. «Una anciana está enferma. Los familiares deben ayudar. ¿Cuándo te vas?». «Pasado mañana. El sábado por la mañana». «Bien. Llámame cuando llegues». Y eso fue todo. No preguntó nada más. Ni siquiera le pidió la dirección. Terminó de cenar, se levantó de la mesa y se fue a su habitación. Dalila se quedó en la cocina, mirándolo. Una extraña sensación se apoderó de ella. ¿Alivio o inquietud? No podía entender qué había hecho que Valdemar reaccionara con tanta calma ante su partida.
Antes se enfadaba si se quedaba una hora más en casa de una amiga. Y ahora 2 semanas, y ni una palabra en contra. Quizás realmente había comprendido que necesitaban un respiro. Y esta idea le causó una desagradable punzada, estaba contento de deshacerse de ella por un tiempo. Contento de quedarse solo. O no solo. Dalila apartó esos pensamientos. De todos modos, en 2 días se iría, y entonces tendría tiempo para pensar en todo con calma, lejos de esa casa, de Valdemar, de su vida juntos, que se había echado a perder. Quizás la distancia le daría respuestas a las preguntas que temía formular en voz alta. El autobús partió a las 8:30 de la mañana, cuando la ciudad aún se despertaba. Dalila se sentó junto a la ventana, con una pequeña bolsa de viaje, con cosas para 2 semanas a su lado. Valdemar ni siquiera salió a despedirla. Se quedó durmiendo y solo murmuró algo parecido a buen viaje desde debajo de la manta. Ella cerró la puerta tras de sí en silencio, casi a hurtadillas, y se dirigió a la parada. El trayecto hasta Itapetininga duró 3 horas. El autobús serpenteaba por carreteras estrechas, parando en pequeños pueblos donde subían y bajaban pasajeros con bolsas, cestas e incluso gallinas en jaulas. Dalila miraba por la ventana los paisajes que iban pasando. Campos, granjas dispersas, colinas cubiertas de bosques. Poco a poco, la tensión de los últimos días comenzó a desaparecer. Aquí, en movimiento, en la carretera, podía simplemente existir, sin pensar en nada. Itapetininga la recibió con calles tranquilas y casas bajas. La ciudad era pequeña, con unos 20,000 habitantes, quizá un poco más. La plaza central con la iglesia, algunas tiendas, el mercado los fines de semana, la escuela, la clínica. La tía vivía en las afueras, donde las casas eran menos frecuentes y entre ellas había solares vacíos y huertos. La casa de Ermelinda era de una sola planta, pintada de color amarillo pálido, con la pintura desconchada en algunos lugares. Un porche de 3 escalones, una puerta de madera con la pintura descascarillada. Dalila llamó a la puerta y luego la empujó. Estaba abierta. «¿Tía Ermelinda?», llamó. «Dalila, pasa, querida, pasa». Se oyó una voz desde el interior de la casa. La tía estaba sentada en un viejo sillón en la sala de estar, cubierta con una manta, aunque hacía calor fuera. Tenía 68 años, el pelo canoso recogido en un moño, el rostro demacrado, pero los ojos vivos. Extendió los brazos y Dalila la abrazó, sintiendo que la tía se había vuelto más ligera, muy frágil. «Qué alegría verte», susurró Ermelinda. «Qué alegría». «Yo también, tía. ¿Cómo te encuentras?» «Mejor, mucho mejor. Las pastillas ayudan, pero sigo sintiéndome débil. Me cuesta levantarme». Dalila miró a su alrededor. La casa estaba limpia, pero era evidente que hacía tiempo que su tía no la limpiaba como es debido. Había polvo en las estanterías, platos sucios en el fregadero y ropa tirada en una silla. Se arremangó. «Ahora lo pondremos todo en orden», dijo. «Tú siéntate y descansa». Empezó por la cocina. Lavó los platos, limpió la mesa y la cocina y barrió el suelo. Luego tendió la ropa en el patio, en cuerdas entre los árboles. Preparó la comida. Sopa de pollo, ligera, para el estómago delicado. La tía comió despacio, con cucharadas pequeñas, pero se acabó todo el plato. «Hacía mucho que no comía algo tan rico», dijo. «Gracias, querida». Después de comer, Dalila le tomó la atención a la tía. 140,90, un poco alta, pero nada grave. Le dio la medicación, se aseguró de que se la tomara y la acostó. Ermelinda se durmió casi al instante, cansada como un niño. Dalila sacó el teléfono. Ni una sola llamada de Valdemar, ni un solo mensaje. Le escribió que había llegado bien y que su tía se encontraba bastante bien. Enviado. Leído. Pero no hubo respuesta. Los 2 primeros días los pasó cuidando de su tía. Dalila cocinaba, limpiaba, iba a la farmacia más cercana a por medicinas y al supermercado a por comida. Ermelinda se fue animando poco a poco, hablaba más, incluso empezó a levantarse y a ir a la cocina. Hablaba de los vecinos, de su hija, que había prometido venir al mes siguiente, de cómo antes cosía vestidos por encargo, y toda la ciudad acudía a ella. A la mañana del tercer día, Dalila descubrió que el grifo del baño estaba roto. El agua salía en un chorrito fino y no se cerraba del todo. Intentó arreglarlo ella misma,
pero solo empeoró las cosas. El chorrito se convirtió en una fuga más fuerte. Hay que llamar a Rubens, dijo la tía. Vive a 2 casas de aquí y siempre me ayuda con estas cosas. ¿No le importará? ¿Qué dices, cariño? Rubens es un buen hombre, siempre ayuda. Dalila salió a la calle. La casa estaba realmente cerca, a unos 30 metros. La verja no estaba cerrada. La empujó y entró en el patio. Llamó a la puerta. Le abrió un hombre de unos 40 años, de estatura media, vestido con pantalones cortos y camiseta blanca. Tenía el pelo oscuro y bien cortado, una ligera barba incipiente y ojos marrones que la miraban con curiosidad. «Buenos días», dijo Dalila. «Soy la sobrina de la señora Ermelinda. Se le ha roto el grifo del baño y me ha dicho que usted podría ayudarla». El hombre sonrió. «Rubén Diniz», se presentó. «Por supuesto que la ayudaré. Voy a buscar las herramientas». Regresó al cabo de un minuto con una pequeña caja y se dirigieron a la casa de la tía. En el baño, Rubens examinó el grifo, lo giró y lo golpeó. «La junta está desgastada», dijo. «La voy a cambiar, tengo repuestos». Trabajaba con rapidez y seguridad. Sus manos se movían con precisión, sin movimientos innecesarios. Dalila se quedó en la puerta observando. En 10 minutos, el grifo estaba arreglado y el agua se cerraba completamente. «Muchas gracias», dijo Dalila. «¿Cuánto le debo?» «No me debe nada». Rubens se lavó las manos y se las secó con una toalla. «Siempre ayudo a la señora Ermelinda. Es una buena persona». La tía los invitó a pasar a la cocina y les sirvió café. Rubén se sentó a la mesa y Dalila se sentó frente a él. «¿De dónde eres?», preguntó él. «De San Vicente. Está a 150 kilómetros de aquí. Conozco esa ciudad. He estado allí un par de veces por trabajo». «¿A qué se dedica?» «Soy ingeniero presupuestario en la administración municipal. Un trabajo aburrido, la verdad», sonrió. «Calculo cuánto cuesta construir una carretera o reformar una escuela. Sobre todo papeleo. Pero es útil», comentó Dalila. «Útil, sí. Solo que a veces apetece hacer otra cosa. De joven quería ser arquitecto, diseñar casas, pero no salió bien, así que tomé el camino más fácil». Ermelinda escuchaba su conversación con una sonrisa de satisfacción, sorbiendo café a pequeños sorbos. Rubens contó que llevaba 3 años viviendo allí. Se había mudado tras divorciarse. Antes vivía en una ciudad más grande. Trabajaba allí en el ayuntamiento y estaba casado. Su mujer se fue con otro, no tenían hijos. Tras el divorcio decidió empezar de cero. Encontró un trabajo similar aquí y compró una casa. «Aquí es más tranquilo», dijo. «La gente es más sencilla. Me gusta». Dalila lo escuchaba y pensaba que hablaba con tranquilidad, sin amargura, como si contara la historia de otra persona. En su voz no había ese resentimiento corrosivo que siempre se percibía en la voz de Valdemar cuando hablaba del trabajo o de la vida en general. Rubens terminó su café, se despidió y se marchó. La tía miró a Dalila con una sonrisa pícara. «Es un buen hombre, ¿verdad?» «Sí», asintió Dalila. «Gracias por ayudarme». «Siempre ayuda». Hace poco arregló el techo cuando empezó a gotear y engrasó la puerta que chirriaba. «Es un buen vecino». Por la noche, Dalila volvió a intentar llamar a Valdemar. Marcó su número. Sonaron largos tonos y luego saltó el buzón de voz. No dejó ningún mensaje. Le escribió por mensajería. «¿Por qué no contestas? ¿Va todo bien?» El mensaje quedó sin leer. Al cuarto día, la tía volvió a tener la tensión alta. 150 por 95. Ermelinda se quejaba de dolor de cabeza. Dalila le dio la medicación, la acostó y le puso una toalla fría en la frente. Por la noche se sintió mejor, pero Dalila no se separó de su tía en todo el día, por miedo a dejarla sola. Al quinto día, la tía se sentía mejor y Dalila decidió dar un paseo por la ciudad. Llegó a la plaza central y se sentó en un banco cerca de la iglesia. La gente se apresuraba a hacer sus cosas, los niños jugaban junto a la fuente, los ancianos se sentaban a la sombra de los árboles y jugaban al dominó. La vida transcurría de forma pausada, sin prisas. Aquí no había la tensión que se respiraba en el aire de su ciudad natal, donde todo el mundo iba con prisa, se enfadaba en los atascos y se gritaba unos a otros. De vuelta volvió a intentar llamar a Valdemar. Tonos, buzón de voz. Suspiró y guardó el teléfono en el bolsillo. Quizás realmente estaba muy ocupado en el trabajo. Quizás se le había roto el teléfono. Quizás ella simplemente no quería admitir lo obvio, que a él no le importaba.
Al sexto día, mientras Dalila tendía la ropa en el patio, llegó Rubén. Llevaba una bolsa con fruta. «Es para la señora Hermelinda», dijo. «En el mercado había unos mangos muy buenos y me acordé de que a ella le gustan». «Es muy amable por su parte», dijo Dalila cogiendo la bolsa. «Pase, mi tía se alegrará». Hermelinda se alegró de verdad. Insistió en que Rubens se quedara a comer y Dalila puso la mesa. Preparó feijoada, frijoles guisados con carne, arroz y ensalada. Rubens comió con apetito y elogió la comida. «Cocinas muy bien», dijo. «Mejor que en el comedor local, donde suelo almorzar». «¿No cocinas tú misma?» «Cocino, pero cosas sencillas. Huevos fritos, pasta. No sé hacer platos tan complicados». «La feijoada no es complicada», sonrió Dalila. «Solo hay que dedicarle tiempo». Después de comer se sentaron en el porche a tomar zumo frío. La tía se quedó dormida en la silla, y Rubens habló de la ciudad y de los lugares de interés locales. Resultó que no muy lejos había una pequeña cascada en el bosque, donde los lugareños iban a bañarse en verano. Había un paseo a lo largo del río, donde las parejas paseaban por las tardes. Había un antiguo molino en las afueras, abandonado hacía mucho tiempo, pero bonito. «Si quieren puedo enseñárselos», se ofreció Rubens. «¿Tienen tiempo libre?» «No lo sé», Dalia miró a su tía dormida. «No quiero dejarla sola mucho tiempo». «Lo entiendo. Entonces quizá podamos dar un paseo corto algún día». «El paseo marítimo está a 10 minutos andando». Dalila asintió con la cabeza de forma indecisa. Le gustaba hablar con él, pero algo en su interior le decía que no era lo correcto. Era una mujer casada, aunque su marido ni siquiera se había molestado en responder a su llamada en 6 días. Al séptimo día, Dalila decidió ir al mercado. Tenía que comprar verduras y pescado fresco. Su tía le había dicho que el mercado estaba abierto los martes y los sábados, y precisamente era sábado. Dalila cogió una bolsa y se fue. El mercado estaba en una plaza. Era pequeño, con 20 puestos. Los agricultores traían verduras, frutas, algunos vendían pescado, otros pollos, otros queso. Dalila caminaba entre los puestos, eligiendo tomates, cuando oyó una voz familiar. «¡Dalila! ¡Qué sorpresa!». Se dio la vuelta. Rubén estaba de pie junto al puesto de pescado, con una bolsa en las manos. «¿También has venido a comprar?», preguntó acercándose. «Sí, mi tía necesita verduras. ¿Y tú?». «He comprado dorada. Voy a probar a hornearla hoy. A ver qué tal sale». Caminaron juntos por el mercado. Rubens la ayudó a elegir los tomates más frescos y le aconsejó que comprara queso local de un granjero, diciendo que estaba muy bueno. Dalila compró queso, verduras y un poco de fruta. Rubén le llevó la bolsa a casa de su tía, aunque ella le dijo que podía hacerlo sola. «Es pesada», dijo él sin más. «De todos modos, voy en esa dirección». En la verja le entregó la bolsa. «Dalila», comenzó él y se detuvo, buscando las palabras adecuadas. «Quería preguntarte algo. ¿Estás de visita o vives aquí permanentemente?» «De visita. Una semana más y luego volveré a casa». «Entendido», asintió él. «Es agradable conocer a gente nueva. Aquí todos se conocen desde niños. Y tú, eres diferente. Es interesante hablar contigo». Dalila sintió cómo se le subían los colores a las mejillas. «Yo también me alegro», dijo en voz baja. Él sonrió y se marchó. Dalila se quedó unos segundos más junto a la verja, mirándole. ¿Qué había sido eso? ¿Estaba coqueteando con ella? ¿O solo había sido educado? No lo entendía. En la casa, su tía estaba sentada a la mesa leyendo una revista vieja. Miró a Dalila con curiosidad. «Te has quedado un rato en la puerta», comentó. «Rubens me ha ayudado a llevar la bolsa». «Sí», respondió la tía. «Es un buen hombre, te lo dije». Dalila no dijo nada y se fue a colocar la compra. Por la noche volvió a mirar el teléfono. Valdemar no había respondido a ninguna llamada ni a ningún mensaje. 8 días de silencio. Llamó a Isabel. «Hola, ¿qué tal?», preguntó su amiga. «¿Cómo está tu tía?». «Mejor». «Isabel, Valdemar no da señales de vida. Ni llamadas ni mensajes». «¿En serio? ¿Nada de nada?». «Nada de nada. Le escribo, le llamo y nada». Lee los mensajes pero no responde. Isabel se quedó callada. «Dalila, no quiero preocuparte, pero esto es muy raro. Un marido normal llamaría al menos una vez para saber cómo estás». «Lo sé. ¿Qué piensas hacer?». «No lo sé.
Terminaré esta semana y volveré. Hablaré con él seriamente. Correcto. Basta de aguantar. Te mereces una mejor relación. Al noveno día, Dalila decidió dar un paseo hasta la ribera. La tía se sentía bien. Incluso se preparó el almuerzo. Una sopa ligera. Dalila llegó al río en 15 minutos. El paseo marítimo era sencillo. Un camino de hormigón junto al agua con varios bancos bajo los árboles. La corriente era lenta y el agua, marrón turbia. En la otra orilla crecían árboles y se oían cantos de pájaros. Estaba sentada en un banco cuando vio a Rubens. Caminaba por el paseo con una caña de pescar en las manos. «¡Dalila!», la llamó acercándose. «No esperaba encontrarte aquí. Decidí dar un paseo. ¿Estás pescando?» «Lo intento», sonrió. «Normalmente no pesco nada, pero me gusta el proceso. Puedo sentarme y pensar en mis cosas». Se sentó a su lado y lanzó el anzuelo. El flotador se balanceaba en el agua. Se quedaron sentados en silencio. Y ese silencio era extrañamente reconfortante. Dalila no sentía la necesidad de llenar el silencio con palabras, como le ocurría con Valdemar, cuando el silencio se volvía pesado y tenso. «¿Sabes?», dijo Rubens al cabo de unos minutos. «Envidio a las personas que pueden simplemente estar en silencio juntas. Es algo poco común». «Sí, poco común», asintió Dalila. «Con mi exmujer no era así. O hablábamos o discutíamos. El silencio siempre significaba que algo iba mal. A mí también me pasa», se le escapó a Dalila. Rubens se volvió hacia ella. «¿Tienes problemas en casa?». No tenía intención de contarlo, pero por alguna razón las palabras salieron solas. «Mi marido ha cambiado. Se ha vuelto malvado, irritable, me grita por cualquier cosa. No vine aquí solo por mi tía. Necesitaba alejarme de él por un tiempo». «Lo entiendo», dijo Rubens en voz baja. «Es difícil. Lo peor es que no llama. Han pasado 9 días y ni una sola llamada. Yo le escribo, él lee, pero no responde. Quizás necesita tiempo para pensar. O no le importa». Rubens guardó silencio, mirando el agua. «Si a una persona no le importa es su problema», dijo. «Eres una buena persona, Dalila. Se nota. Cuidas de tu tía, cocinas, limpias. Eres bondadosa. Esas personas son difíciles de encontrar». Dalila sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Se las secó rápidamente con la mano. «Lo siento», murmuró. «No te disculpes. Llorar es normal». Sacó un pañuelo limpio del bolsillo y se lo tendió. Dalila lo cogió y se secó los ojos. Se quedaron allí sentados otros 20 minutos. Luego Rubens recogió la caña de pescar. Como esperaba, no había pescado nada, y acompañó a Dalila a casa de su tía. Al 12º día, ella ayudaba a su tía a revisar cosas viejas en el ático. Encontraron una caja con fotografías, cartas y dibujos infantiles. La tía hablaba de cada foto, recordaba historias. Dalila escuchaba, hojeaba las fotos amarillentas. Ahí estaba su madre, muy joven, sonriendo a la cámara. Ahí estaba su padre con el pequeño Osvaldo en brazos. Ahí estaba ella misma, con 5 años, con 2 trenzas. «El tiempo pasa tan rápido», suspiró Ermelinda. «Parece que todo esto fue ayer». «Sí, rápido», asintió Dalila. «No pierdas el tiempo con alguien que no te aprecia, querida», dijo de repente la tía. Dalila levantó la cabeza. «¿Qué?». «Soy vieja, pero no ciega. Veo que estás triste todo el tiempo. Veo que revisas el teléfono cada 10 minutos. Tu marido no te llama, ¿verdad?». «Es cierto. Entonces es un tonto. Y tú eres joven y guapa. No pierdas el tiempo con él». Dalila quiso replicar, pero comprendió que su tía tenía razón. Llevaba 6 años dedicando su tiempo a una persona que no la apreciaba. Y cuanto más tiempo pasaba, peor se ponía la situación. La noche del 13º día, Rubens vino a visitarla. Se quedó en la puerta y luego dijo con determinación: «Dalila, sé que puede parecer inapropiado, pero quiero invitarte a cenar. Hay un buen restaurante en el Paseo Marítimo, pequeño, pero la comida es excelente. Nada especial, solo una cena. Como amigos». Dalila lo miró. Su rostro era abierto, sincero. No había ningún indicio de nada malo, solo un deseo sincero de pasar tiempo juntos. «Rubén, yo estoy casada», dijo en voz baja. «Lo sé, no te estoy proponiendo nada, solo una cena, una charla.
Te vas pasado mañana y pensé que estaría bien despedirnos como es debido. Dalila sintió un nudo en el estómago. Quería aceptar. Quería ir con él a ese restaurante, sentarse a la mesa, hablar de cosas ligeras, reírse. Quería sentirse mujer, y no solo una profesora cansada y una esposa fracasada. Pero no podía. Gracias por la invitación, dijo lentamente. Pero no puedo. De verdad que no puedo. Aunque solo sea una cena, no estaría bien. Rubens asintió con la cabeza y en su rostro no se reflejó ni decepción ni resentimiento. Solo comprensión. Sabía que dirías que no, dijo. Eres demasiado honesta para estas cosas. Es una cualidad poco común. Lo siento. No te disculpes. Solo quería intentarlo. Sonrió. Si alguna vez cambia algo en tu vida, ya sabes dónde encontrarme. Se despidió de la tía y se marchó. Dalila se quedó junto a la ventana, mirándolo mientras se alejaba por la calle oscura hacia su casa. Hermelinda se acercó por detrás y le puso la mano en el hombro. Es un buen hombre, dijo la tía. Es una pena que ya estés comprometida. Sí, es una pena, susurró Dalila. Esa noche tardó mucho en conciliar el sueño. Pensaba en Rubens, en lo tranquilo y bondadoso que era. Pensaba en Valdemar, que ni siquiera se había molestado en llamarla en 13 días. Pensaba en su vida, en que se había convertido en una mujer que temía a su propio marido, que se escondía en otra ciudad. Al 14 días hizo las maletas. El autobús salía mañana a las 8 de la mañana. La tía ya se sentía bien, la presión se había normalizado, incluso cocinaba y salía al huerto. Dalila le dejó el número de Osvaldo y le pidió que llamara si necesitaba algo. Gracias, querida. Hermelinda la abrazó. Me has salvado. Vuelve a visitarnos, ¿vale? Volveré, sin falta. Rubens vino a despedirse por la noche. Trajo un pequeño ramo de flores silvestres. Para usted, dijo simplemente. Buen viaje. Gracias, Dalia tomó el ramo. Y gracias por todo. Por su ayuda, por las conversaciones. Yo también he disfrutado conociéndola, Dalia. Cuídese. Se dieron la mano y Dalia sintió el calor de su palma. Luego se dio la vuelta y se marchó rápidamente, sin mirar atrás. Por la mañana Dalila se subió al autobús. Miró por la ventana la ciudad que se alejaba, la casa de su tía, las calles por las que había caminado durante 2 semanas. En algún lugar, en una de esas casas, se había quedado el hombre que podría haberla hecho feliz. Pero ella regresaba con quien la hacía infeliz. Las 3 horas de viaje pasaron rápidamente. Cuanto más se acercaba a su ciudad natal, más se le encogía el corazón. ¿Qué le esperaba en casa? ¿Un Valdemar indiferente? ¿Una casa vacía? ¿O algo aún peor? El autobús llegó a la estación exactamente a las 11. Dalila bajó, cogió su bolso y tomó un taxi. Dio su dirección y se recostó en el asiento. En 20 minutos sabría la verdad. El taxi giró hacia su calle y Dalila sintió que la tensión que se había acumulado durante todo el trayecto llegaba a su límite. Ahora vería su casa. Entraría y comenzaría la conversación con Valdemar. Difícil, desagradable, pero necesaria. 2 semanas de silencio debían terminar con una explicación. El coche frenó junto a una valla familiar. Dalila pagó al conductor, cogió su bolso y salió. La verja chirrió como de costumbre y ella entró en el patio. Y se quedó paralizada. En el patio, en el mismo lugar donde antes estaba la vieja mesa de madera, ahora había un columpio infantil, brillante, de plástico, claramente nuevo. 2 niños, un niño y una niña, de 5 y 7 años, corrían alrededor del columpio, chillando y riendo. En una cuerda entre los árboles se secaba ropa infantil. Camisetas pequeñas, vestidos, calcetines. Dalila desvió lentamente la mirada. Las ventanas de la casa. En ellas colgaban otras cortinas. No eran las descoloridas de color beige que ella misma había colgado 3 años atrás, sino unas nuevas, azules con motivos blancos. En el porche había macetas con flores que antes no estaban allí. El corazón le latía tan fuerte que le costaba respirar. Era un error. Se había equivocado de casa. Pero no. Ahí estaba la valla. Ahí estaba el mango al borde del terreno. Ahí estaba el buzón torcido que Valdemar había prometido arreglar y nunca lo había hecho. Los niños la vieron y dejaron de jugar, mirándola con curiosidad. Dalila se obligó a acercarse al porche. Subió los escalones y llamó a la puerta. Le temblaba la mano. La puerta se abrió.
En el umbral había una mujer de unos 35 años, algo rellenita, con una bata. Llevaba el pelo oscuro recogido en una coleta. No llevaba maquillaje y tenía restos de harina en las manos. «Buenos días», dijo la mujer. «¿A quién busca?» Dalila abrió la boca, pero las palabras se le atragantaron en la garganta. Tragó saliva y lo intentó de nuevo. «Yo... Esta es mi casa». La mujer frunció el ceño. «¿Qué? ¿Cuál es su casa?» «Esta casa, la mía. Yo vivo aquí». «¿Dónde está Valdemar?» «Escuche, no sé de qué está hablando». La mujer dio un paso atrás, con cautela en su voz. «Compramos esta casa hace 2 semanas. Tenemos todos los documentos». «¿Lo compraron?» Dalila sintió que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. «¿A quién se lo compraron?» «A Valdemar Coria. Mi marido y yo llevábamos mucho tiempo buscando una casa. Vimos el anuncio, vinimos a verla. Lo formalizamos todo oficialmente, a través de un notario. Pero esta es la casa de mis padres. Él no podía venderla. No tenía derecho». La mujer cruzó los brazos sobre el pecho. «Escuchen, no sé qué problemas familiares tienen, pero ahora la casa es nuestra. Hemos pagado por ella. Si tienen alguna reclamación, resuélvanla con Valdemar, pero no vuelvan a acercarse a nosotros». Cerró la puerta de golpe. Dalila se quedó parada en el porche, mirando la puerta cerrada. Por dentro se sintió helada, como si se hubiera sumergido en agua helada. «No puede ser verdad. No puede ser». Bajó del porche y se acercó a la valla. Los niños volvieron a jugar, mirándola con recelo. Dalila sacó el teléfono con manos temblorosas. Marcó el número de Valdemar. Sonó el tono. 1, 2, 3 veces. «Por favor», contesta. «Por favor». Al quinto tono, se oyó un clic. «¿Sí?» La voz de Valdemar sonaba indiferente, incluso con un ligero tono de irritación. «Valdemar, soy yo. ¿Qué pasa? Estoy en casa y hay gente extraña viviendo aquí». «Ah», Dalila sonrió. «Has vuelto. ¿Qué te parece la sorpresa?» «¿Qué sorpresa? ¿De qué hablas? ¿Qué has hecho?» «¿Qué he hecho? He vendido la casa por $25,000. Un buen precio, por cierto», regateé. Dalila se apoyó en la valla, le temblaban las piernas. «No podías venderla. Era la casa de mis padres». «Lo era», asintió Valdemar. «Y ahora es mía. Al menos la mitad, soy tu marido». «Bueno, era tu marido. Presenté los papeles del divorcio anteayer. Así que, técnicamente, ya casi no estamos casados». «¿Divorcio?», susurró Dalila. «¿Has solicitado el divorcio?» «Exacto. Estoy harto de todo esto. Estoy harto de tus sermones, de tu cara triste, de tu pésima cocina. He aguantado 6 años, ya basta». «Pero la casa, el dinero, ¿dónde está el dinero de la casa?» «Yo tengo el dinero», Valdemar se echó a reír. «Los 25,000 los tengo yo. Ahora mismo estoy en un balneario, en Porto Seguro. ¿Has oído hablar de esa ciudad? Está en la costa, con playas, el océano. Es de una belleza indescriptible. Y no estoy solo aquí». Se oyó una risa femenina al otro lado del teléfono, luego una voz. «Val, ven rápido, han traído los cócteles». «Ya voy, cariño», respondió Valdemar. Luego volvió a hablar por teléfono. «Es Janina. Llevamos juntos 4 meses. Es joven, guapa, alegre. Nada que ver contigo». Dalila se deslizó por la valla y se sentó en el suelo. Con el teléfono pegado a la oreja, seguía oyendo la voz de Valdemar. «Así que ahí lo tienes, Dalila. Soy libre, tengo dinero, tengo una mujer que me aprecia. Y tú puedes irte a donde quieras. Con tu vieja tía o con tu hermano boxeador. Me da igual. Eres una vieja estúpida y por fin me he librado de ti». «Valdemar», la voz de Dalila se quebró. «Ese dinero es mío. La casa era mía». «Era», repitió él. «Ahora no tienes nada. Ni casa, ni marido, ni dinero. Disfrútalo. Tengo que irme. Me esperan los cócteles». Se colgó. Dalila se sentó en el suelo, apretando el teléfono contra su pecho. Las lágrimas le corrían por la cara. Ni siquiera intentaba contenerlas. 4 meses. La había engañado durante 4 meses. Lo había planeado todo este tiempo. Vendió su casa, robó el dinero, solicitó el divorcio. Aurelio salió de la casa de al lado.
Todavía tenía un moretón amarillento debajo del ojo, resto del golpe de Valdemar. Vio a Dalila y se dirigió rápidamente hacia la valla. «Dalila, ¿qué ha pasado?». Saltó la valla y se acercó a ella. «¿Por qué estás sentada en el suelo?». Ella levantó la cara mojada hacia él. «Vendió la casa», dijo con voz ronca. «Valdemar vendió mi casa. Cogió el dinero y se marchó». «¿Qué? ¿Cómo que la vendió?». «Hace 2 semanas, mientras yo estaba en casa de mi tía. Lo vendió, cogió el dinero y se fue de vacaciones con su amante». Aurelio se sentó en cuclillas a su lado. «Dios mío, Dalila, yo no lo sabía. Vimos que habían llegado gente nueva y pensamos que habías vendido la casa y te habías mudado». «No la vendí. Ni siquiera lo sabía». Los vecinos empezaron a salir de sus casas. Josefa, la esposa de Aurelio, la joven pareja de la casa de enfrente, el anciano señor Pedro con sus 3 perros. Todos miraban a Dalila con compasión y curiosidad. «Levántate». Aurelio la tomó del brazo. «No te quedes sentada en el suelo. Vamos a nuestra casa. Josefina preparará té». «No». Dalila se secó la cara con la mano. «Gracias, pero no. Tengo que ir a ver a mi hermano. Tengo que ir a ver a Osvaldo». Se levantó y se tambaleó. Aurelio la sujetó. «¿Seguro que puedes?». «Puedo». Dalila cogió el bolso que había dejado junto a la valla. Salió a la calle y paró un taxi que pasaba por allí. Le dio la dirección del gimnasio de Osvaldo y cerró los ojos. Las lágrimas seguían fluyendo, pero en silencio. Por dentro se sentía vacía, tan vacía como si le hubieran sacado todas las entrañas y solo le hubieran dejado la carcasa. El gimnasio estaba al otro lado de la ciudad, a 40 minutos en coche con el tráfico. Dalila miraba por la ventana sin ver nada. La ciudad se deslizaba como una mancha borrosa. La gente, los coches, los edificios, todo parecía irreal. Solo una cosa era real. Ya no tenía hogar. El taxi se detuvo frente a un edificio gris que le resultaba familiar. Dalila pagó y salió. En el gimnasio se estaba llevando a cabo un entrenamiento. Oía golpes sordos contra los sacos y la voz de alguien dando órdenes. Empujó la puerta y entró. Varios chicos estaban entrenando en el ring. Osvaldo estaba de pie junto a ellos y les explicaba algo. La vio y enseguida comprendió que había pasado algo malo. La cara de su hermana lo decía todo. Osvaldo se acercó rápidamente y la tomó por los hombros. «¿Qué pasa?». Dalila abrió la boca, pero un espasmo le cerró la garganta. Sacudió la cabeza, incapaz de hablar. Osvaldo se volvió hacia los chicos. 15 minutos de descanso. Id a beber agua. Llevó a Dalila al cuarto de servicio. La sentó en una silla. Cerró la puerta. Se sentó a su lado. «Cuéntame». Y ella le contó. Lentamente, de forma incoherente, con pausas, sobre cómo llegó a casa y vio a unos desconocidos. Sobre cómo la mujer le dijo que había comprado la casa a Valdemar. Sobre la llamada a su marido. Sobre sus palabras acerca de la venta de la casa. Sobre los $25,000. Sobre su amante Janine. Sobre el divorcio. Sobre el complejo turístico en Porto Seguro. Osvaldo escuchaba en silencio. Su rostro se endurecía cada vez más. Sus pómulos se tensaban y sus ojos ardían de ira. Cuando Dalila terminó, se levantó lentamente. Caminó por la pequeña habitación. Luego se dio la vuelta bruscamente y golpeó la mesa con el puño. El golpe fue tan fuerte que la mesa tembló y el libro de visitas cayó al suelo. «¡Cabrón!», gruñó Osvaldo. «Piojo vendido, lo mataré. Lo encontraré y lo mataré. Osvaldo». «No», dijo señalando con el dedo al aire. «Te ha robado tu casa, la casa de nuestros padres. Ha robado el dinero y se ha largado con una puta a un balneario. ¿Cree que se va a salir con la suya?». «¿Qué podemos hacer?», preguntó Dalila en voz baja. «Está en un resort a 1000 kilómetros de aquí. Iremos allí». Osvaldo se sentó frente a ella y le tomó las manos. «¿Dijiste que está en Porto Seguro? Volaremos allí, lo encontraremos, y nos devolverá el dinero». «No lo devolverá así como así. Lo devolverá», dijo Osvaldo con voz firme. «Créeme, lo devolverá. Le obligaré a devolver hasta el último céntimo». Dalila miró a su hermano. 41 años, exboxeador, había disputado 34 combates. Sabe cómo golpear para que duela.
Sabe cómo obligar a una persona a hacer lo que hay que hacer. ¿Quieres darle una paliza? Si es necesario, sí. Es tu dinero, Dalila. La casa de tus padres. De nuestros padres. No voy a permitir que ese cabrón se lo quede sin más. Pero ¿cómo lo encontraremos? Porto Seguro no es una ciudad tan pequeña. Lo encontraremos. No hay muchos hoteles buenos en la ciudad. Los recorreremos todos. Está allí con una mujer. Seguro que se alojan en un lugar decente, ya que tiene $25,000. Osvaldo sacó el teléfono. Voy a mirar los billetes. ¿Cuándo puedes volar? Ahora mismo. Entonces mañana. Cerraré la sala un par de días. Le pediré a Nivea que la cuide. Volaremos a Porto Seguro. Encontraremos a ese cabrón y recuperaremos tu dinero. Dalila asintió. Algo parecido a la esperanza surgió en su interior. Débil, tímida, pero estaba ahí. Quizás no todo estaba perdido. Quizás al menos se podía recuperar el dinero. Gracias, susurró ella. ¿Por qué me das las gracias? Eres mi hermana. Siempre estaré de tu lado. La abrazó con fuerza, como un hermano. Y Dalila rompió a llorar, apoyando la cabeza en su hombro. Lloraba por la ofensa, por el dolor, por la humillación. Lloraba porque 6 años de su vida habían resultado ser un engaño. Lloraba porque la persona en la que confiaba la había traicionado de la manera más vil. Osvaldo le acariciaba la cabeza, como cuando era niña, y se caía y se lastimaba las rodillas. Todo va a salir bien, le decía. Te lo prometo. Todo irá bien. Y en ese momento Dalila casi le creyó. El avión despegó temprano por la mañana, cuando el sol apenas comenzaba a elevarse sobre el horizonte. Dalila estaba sentada junto a la ventanilla, con Osvaldo a su lado. Su hermano permanecía en silencio, con la mirada fija al frente, el rostro serio y concentrado. Dalila conocía esa mirada. Era la misma que tenía antes de una pelea, cuando repasaba mentalmente la estrategia y calculaba cada movimiento. El vuelo a Porto Seguro duró 2 horas y media. Dalila no podía comer y rechazó el desayuno que le ofrecieron las azafatas. Tenía el estómago hecho un nudo por la tensión nerviosa. ¿Qué harían cuando encontraran a Valdemar? Osvaldo decía que le obligaría a devolver el dinero. ¿Pero cómo? Valdemar no era de los que devuelven $20,500 sin más. El avión aterrizó a las 10 de la mañana, hora local. El aeropuerto era pequeño, luminoso, con carteles turísticos en las paredes. Playas, océano, puestas de sol. Una ciudad turística, un lugar donde la gente viene a descansar y olvidarse de sus problemas. Valdemar seguramente se sentía aquí como un vencedor, tumbado en la playa con su joven amante, gastando el dinero robado. Tomaron un taxi hasta el centro de la ciudad. Osvaldo les había reservado con antelación un hotel barato en las afueras, lejos de los lugares turísticos. La habitación era pequeña, con 2 camas estrechas y una ducha en una esquina detrás de una cortina. Pero eso no les importaba. No habían venido a descansar. Osvaldo sacó un cuaderno y un bolígrafo y los colocó sobre la cama. Ya en el avión había hecho una lista de hoteles en Porto Seguro, con información de Internet. En total eran 16 hoteles, desde lujosos de 5 estrellas hasta modestos de 3 estrellas. Valdemar, con $25,000 en el bolsillo, seguramente había elegido algo decente, pero no lo más caro. Siempre había sido tacaño y le gustaba ahorrar. Empecemos por los de gama media, dijo Osvaldo revisando la lista. 4 estrellas, precio por noche de $100 a $200. Aquí hay 8. Dalila sacó el teléfono y abrió las fotos. Encontró una foto de Valdemar de hacía medio año. Estaban en el cumpleaños de un colega de Dalila. Valdemar estaba de pie junto a la mesa con un vaso de cerveza. Se veía bien su rostro, se podía mostrar. Salieron del hotel a las 12:30. El calor era insoportable, el aire húmedo y denso. Dalila se puso un vestido ligero y sandalias, y se llevó una botella de agua. Osvaldo llevaba vaqueros y camiseta, y una gorra de béisbol en la cabeza. El primer hotel se llamaba Mar Azul, y estaba cerca de la playa. Era un edificio blanco de 4 pisos, con palmeras a la entrada y un letrero con letras azules. Entraron en el fresco vestíbulo, donde funcionaba el aire acondicionado. En la recepción había una joven con maquillaje llamativo. «Buenos días». Osvaldo se acercó al mostrador y dejó el teléfono con la foto de Valdemar. «¿Se ha alojado aquí un hombre así? Somos sus familiares y lo estamos buscando». La chica miró atentamente la foto y frunció el ceño. «No lo recuerdo.
¿Hace cuántos días se registró? Hace unas 2 semanas. 2 semanas. Ella negó con la cabeza. No, no lo he visto. Pero solo trabajo 5 días a la semana. Quizá vino durante mi fin de semana libre. ¿Podemos consultar la base de datos? Lamentablemente, no puedo mostrar información sobre los huéspedes a personas ajenas al hotel. Es la política del hotel. Osvaldo suspiró y asintió con la cabeza. Salieron a la calle. No pasa nada, le dijo a Dalila. Este es solo el primero. Todavía nos quedan 15 más. El segundo hotel era más grande, de 6 plantas, con una gran piscina en el patio. Se llamaba Hotel Tropicana. El administrador, un hombre de mediana edad con bigote, tampoco reconoció a Valdemar en la foto. Dijo que tenían muchos huéspedes, que era imposible recordarlos a todos, pero que no le resultaba familiar. El tercer hotel, El Paraíso, tampoco dio resultados. La mujer de la recepción ni siquiera miró bien la foto. Hizo un gesto con la mano y dijo, «No lo sé, no lo he visto. Tenemos cientos de huéspedes al mes». El cuarto hotel, Costa Branca, el quinto, Alegría, el sexto, Sol Nacente. En todos pasó lo mismo. Nadie reconocía a Valdemar. Osvaldo tachaba los nombres de la lista y su rostro se volvía cada vez más sombrío. Dalila sentía cómo la esperanza se desvanecía poco a poco. ¿Y si Valdemar no estaba en ningún hotel? ¿Y si había alquilado una casa privada o un apartamento por internet? Al final del primer día, habían visitado 8 hoteles. El resultado, 0. Regresaron a su hotel barato, cansados y decepcionados. Dalila se acostó en la cama y se quedó mirando al techo. Osvaldo se sentó en su cama y estudió la lista. «Mañana revisaremos los demás», dijo. «No puede ser que no esté en ningún lado». Dijo que estaba en Porto Seguro. Quizás mintió, sugirió Dalila en voz baja. «Para que yo no lo encontrara». ¿Por qué iba a mentir? Cree que no harás nada. Cree que es intocable. Quizás ya se haya ido de aquí. Quizás se haya mudado a otra ciudad. Osvaldo negó con la cabeza. 2 semanas de vacaciones en un resort es un plazo normal. Es poco probable que ya se haya ido. Lo encontraremos. Solo necesitamos tiempo. Al día siguiente comenzaron a las 7 de la mañana. El noveno hotel de la lista, Villa Bella, era pequeño y estaba situado en las afueras de la zona turística. La administradora, una anciana con gafas, miró detenidamente la foto y luego negó con la cabeza. El 10º hotel, Estrella do Mar, fue la misma historia. El 11º, Lunar, tampoco. Al mediodía del segundo día, habían revisado 14 de los 16 hoteles. Dalila casi había perdido la esperanza. Le dolían las piernas de tanto caminar y le latía la cabeza por el calor y el estrés. Estaban sentados en una pequeña cafetería, bebiendo agua fría, y Osvaldo miraba su lista. «Quedan 2», dijo. «Boa Vista y Royal Palace. ¿Y si no está allí? Entonces probaremos los de 5 estrellas, o los de 3 estrellas. Revisaremos todos los hoteles de la ciudad hasta que lo encontremos». Después de comer, se dirigieron al Hotel Royal Palace. Era el hotel más caro de su lista, de 5 estrellas. Un enorme edificio blanco en primera línea de playa. Un vestíbulo de mármol, lámparas de cristal, camareros con uniforme. El recepcionista, un joven con una sonrisa perfecta, miró la foto de Valdemar y negó con la cabeza. «Lo siento, no recuerdo a ese huésped». Dalila sintió que las últimas fuerzas la abandonaban. Osvaldo la tomó del brazo. «Vamos, queda uno más». El Hotel Boa Vista estaba a 10 minutos a pie del Royal Palace, un edificio de 4 pisos de color amarillo, con un modesto letrero y un pequeño patio con palmeras. Tenía un aspecto decente, pero sin lujos. Justo el tipo de lugar que Valdemar habría elegido. Lo suficientemente bueno como para no avergonzarse ante su amante, pero no demasiado caro. Entraron en el vestíbulo. En la recepción había un hombre de unos 45 años, corpulento, con una camisa clara. Leía el periódico mientras mascaba chicle. Levantó la vista hacia los recién llegados. «Buenos días. ¿En qué puedo ayudarles?». Osvaldo se acercó y le mostró la foto. «¿Este hombre se aloja en su hotel?». El recepcionista cogió el teléfono y acercó la foto a sus ojos. La estudió durante unos segundos. Luego asintió. «Sí, lo reconozco. Se aloja aquí. Valdemar Coria, si no me equivoco».
Vino con una mujer, joven y guapa. La habitación 207, en la segunda planta. El corazón de Dalila latía tan fuerte que podía oír su pulso en los oídos. Lo han encontrado. Lo han encontrado. ¿Está ahora en la habitación?, preguntó Osvaldo, y en su voz apareció esa nota fría que siempre sonaba antes de una pelea. No lo sé, no lo he visto esta mañana. Quizás esté en la playa, o quizás en la piscina. Tenemos una piscina en el patio interior donde muchos huéspedes descansan. ¿Dónde está la salida a la piscina? Por el pasillo a la izquierda, luego la puerta al final. Osvaldo asintió. Caminaron por el pasillo. Dalila apenas podía seguir el ritmo de su hermano. Se movía rápido, con determinación, como un boxeador que sale al ring. Empujó la puerta al final del pasillo y se encontraron en el patio. La piscina era pequeña, de unos 20 metros de largo, y el agua azul brillaba al sol. Alrededor había tumbonas bajo sombrillas blancas. La mayoría de las tumbonas estaban ocupadas. Los turistas tomaban el sol, leían libros, bebían cócteles. Dalila miró lentamente a los rostros y lo vio. Valdemar estaba tumbado en una tumbona en la esquina más alejada de la piscina, bajo una gran sombrilla. Llevaba unos pantalones cortos de colores vivos, gafas de sol y en la mano un vaso con una bebida amarilla. Junto a él, en la tumbona de al lado, estaba tumbada una chica de 29 años, delgada, con un bañador rojo. Tenía el pelo largo y oscuro, un rostro bonito y una sonrisa blanca como la nieve. Sin duda, era Janina. Se reían de algo. Valdemar se inclinó hacia la chica y le susurró algo al oído. Janina se rió más fuerte y le dio un golpecito juguetón en el hombro. La imagen de unas vacaciones perfectas. Dinero robado, una vida ajena, despreocupación. Osvaldo se adelantó. Dalila lo siguió, con las piernas como de plomo. Los demás veraneantes comenzaron a volverse, sintiendo la tensión. Se acercaron a las tumbonas de Valdemar. Él aún no los veía, seguía mirando a Janina. Osvaldo se detuvo a 1 metro de él. Valdemar Coria, dijo en voz alta y clara. Valdemar giró la cabeza, se quitó las gafas de sol, vio a Osvaldo, luego a Dalila. Su rostro se distorsionó por un momento debido a la sorpresa, pero rápidamente adoptó una expresión de descaro. Vaya sorpresa, dijo con una sonrisa burlona. Dalila, ¿has llegado a Puerto Seguro? ¿Y has traído a tu hermano? Osvaldo dio un paso adelante, agarró a Valdemar por el cuello de la camiseta y lo levantó de un tirón de la tumbona. Valdemar intentó zafarse, pero Osvaldo era más fuerte. Un golpe de boxeo con la derecha en la cara. Corto, preciso, potente. Un crujido. Valdemar cayó hacia atrás y se golpeó la espalda contra el hormigón, junto a la piscina. La sangre le brotó de la nariz. «¡Val!», chilló Janine, levantándose de su tumbona. Se produjo un gran revuelo alrededor de la piscina. La gente se levantaba, algunos gritaban, otros sacaban sus teléfonos para grabar vídeos. Dalila se quedó inmóvil, mirando el rostro ensangrentado de su marido. Osvaldo se inclinó sobre Valdemar, lo agarró por la camiseta y lo atrajo hacia sí. «El dinero. Devuélveme el dinero de la casa. $25,000. Valdemar escupió sangre. «Vete a la mierda», ronroneó. «No te devolveré nada. Es mi dinero». «No es tuyo. Se lo robaste a mi hermana». «No robé nada. La casa era nuestra. Tenía derecho a venderla». Osvaldo levantó a Valdemar por el cuello y lo arrastró hasta el borde de la piscina. Valdemar se resistió. Intentó apoyarse con los pies, pero Osvaldo era más pesado y más fuerte. Arrastró a Valdemar hasta el agua, lo agarró por la nuca y le sumergió la cabeza. Valdemar gritó, pero el sonido se interrumpió y se convirtió en un gorgoteo. Sus manos golpeaban el agua tratando de escapar. Osvaldo lo sujetaba con fuerza, con una mano por la nuca y con la otra presionándole la espalda. Los segundos se alargaban. 5, 10, 15. «¡Basta!», gritó Janina. «Lo vas a matar». «Quizás lo mate», respondió Osvaldo con calma, sin soltar a Valdemar. Dalila se quedó paralizada. Veía cómo el cuerpo de Valdemar se retorcía en convulsiones, cómo salían burbujas de aire del agua. Tenía que detener a su hermano. Tenía que gritar, apartarlo, pero no podía. Las manos le colgaban como látigos. La voz se le había ido. Osvaldo sacó la cabeza de Valdemar del agua. Este tosió, ahogado,
con agua y sangre corriéndole por la cara. Jadeaba, jadeaba. ¿Devolverás el dinero?, preguntó Osvaldo. Vete. ¿Tú? Jadeó Valdemar. Osvaldo volvió a sumergirle la cabeza bajo el agua. Esta vez la mantuvo más tiempo. 30 segundos. 40. Los movimientos de Valdemar se hacían más débiles. Janina gritaba histéricamente. Los demás veraneantes se colocaron en semicírculo. Alguien llamó a la seguridad. Osvaldo volvió a sacar a Valdemar. Apenas respiraba, jadeaba, tenía los ojos nublados. Le salía agua y saliva por la boca. Te lo pregunto por última vez. Osvaldo se inclinó hacia él. ¿Me devuelves el dinero o te ahogas aquí? Te lo devolveré, jadeó Valdemar. Te lo devolveré. Todo en la habitación. La bolsa. Todo está ahí. ¿Dónde está la habitación? 207. Segunda planta. En el armario. Bolsa de deporte. Osvaldo lo soltó. Valdemar se desplomó sobre el cemento, tosiendo y escupiendo agua. Janina corrió hacia él y se arrodilló. Val, ¿estás vivo? Valdemar asintió débilmente, sin dejar de toser. Tenía la cara hinchada, la nariz torcida, claramente rota, y la sangre se mezclaba con el agua de la piscina. Levántate. Osvaldo agarró a Valdemar por debajo del brazo y lo levantó. Vamos a la habitación. Enséñanos dónde está el dinero. Valdemar apenas se mantenía en pie. Osvaldo lo sujetaba. Janina corría a su lado, sollozando. Dalila iba detrás, como en un sueño. Alrededor de la piscina se agolpaba la gente. Algunos grababan con el móvil. Otros decían que había que llamar a la policía. 2 guardias de seguridad salieron corriendo del hotel, pero al ver a Osvaldo, musculoso y casi el doble de grande que ellos, se detuvieron indecisos. Subieron al segundo piso por las escaleras. Valdemar, tambaleándose, los llevó a la habitación 207 y abrió la puerta con la tarjeta llave, con manos temblorosas. Dentro había una habitación estándar, una cama grande, mesitas de noche, un televisor, una mesa y un armario. Sobre la cama había ropa, prendas de mujer y cosméticos. Olía a perfume y aire acondicionado. ¿Dónde está la bolsa?, preguntó Osvaldo. En el armario, respondió Valdemar con voz ronca, señalando con la mano. Osvaldo abrió el armario. En el estante había una bolsa deportiva negra de tamaño mediano. La sacó y abrió la cremallera. Dentro había fajos de dólares cuidadosamente apilados y atados con gomas elásticas. Osvaldo sacó varios fajos y los contó rápidamente. ¿Cuánto hay aquí? 25,000. Valdemar se deslizó por la pared hasta el suelo. 25,000 en total. Cogedlo y marchaos. Osvaldo cerró la bolsa y se la colgó al hombro. Se acercó a Dalila y le tendió la bolsa. Toma, es tu dinero. Dalila cogió la bolsa con manos temblorosas. Pesada, auténtica. 25,000 dólares. El dinero de la casa de sus padres. De su vida, que Valdemar había intentado robarle. Miró a su marido. Estaba sentado en el suelo, mojado, ensangrentado, lamentable. Tenía la cara hinchada, la nariz rota y la camiseta manchada de sangre y agua. Janina estaba de pie junto a él, desconcertada, asustada. Una chica joven y guapa que seguramente no sabía en qué se estaba metiendo. Valdemar, dijo Dalila en voz baja. Él la miró con ojos nublados. Espero que este dinero haya valido la pena, continuó ella, porque has perdido todo lo demás. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Osvaldo la siguió. Bajaron las escaleras, atravesaron el vestíbulo, pasando junto al asustado recepcionista, y salieron a la calle. El sol les daba en los ojos. Hacía calor y estaba bochornoso. Pero Dalila respiraba profundamente. Por primera vez en 2 semanas podía respirar. «Vamos al aeropuerto», dijo Osvaldo. «Hoy mismo nos vamos de aquí». Cogieron un taxi. Primero pasaron por su hotel y recogieron sus cosas. Luego se dirigieron al aeropuerto. Por el camino, Dalila abrazó la bolsa con el dinero y la apretó contra su pecho. 25,000 dólares. No era la casa, por supuesto. La casa ya no se podía recuperar. Allí vivían otras personas. Pero al menos el dinero. Al menos la justicia. En el aeropuerto compraron billetes para el próximo vuelo a casa. La salida era en 4 horas. Estaban sentados en la sala de espera. Dalila tenía la bolsa en el regazo y no la soltaba.
Gracias, le dijo a Osvaldo. Sin ti, nunca habría recuperado el dinero. No hay de qué, dijo su hermano, poniéndole la mano en el hombro. Somos una familia. Siempre nos apoyaremos unos a otros. Ella asintió y las lágrimas volvieron a correr por sus mejillas. Pero esta vez no eran lágrimas de dolor. Era alivio, liberación. Valdemar ya no podía hacerle daño. El divorcio, que sea el divorcio. La casa, comprará una nueva. La vida empezará de nuevo. El avión despegó a las 9 de la noche. Dalila miraba por la ventanilla las luces de la ciudad abajo, el océano oscuro, las estrellas en el cielo. En algún lugar había quedado el hombre que la había traicionado, robado y humillado, pero él ya no formaba parte de su vida, y por delante tenía el futuro, desconocido, aterrador, pero libre. Y en sus manos tenía una bolsa con $25,000. No solo dinero, sino la prueba de que a veces la justicia triunfa. El avión volaba en medio de la noche, llevándolos a casa.